Hoy voy a estar yo a cargo de la predicación y el tema que vamos a tocar hoy, yo lo titulé Administración o mayordomía de las finanzas o de las riquezas, como lo pudiésemos llamar. Y miren, este es un tema, o sea, concretamente, vamos a hablar hoy de sacrificio, vamos a hablar de ofrenda y vamos a hablar de diezmo. Y este es un tema que ha estado en mi mente durante mucho tiempo y quiero darles algunas informaciones de cómo llegué hasta acá. Porque, o sea, yo tengo años que cada vez que yo me paraba aquí, yo me preguntaba, ¿es que debería de tocar ese tema o no? Y todas las veces anteriores siempre la respuesta fue, no, yo creo que hay otro tema mejor que tocar. Porque este es un tema que a veces nos preocupa, que tenga una reacción negativa en la gente. Es decir, no es que al predicador le preocupe que la reacción del que oye sea negativa contra él, sino que muchas veces nos preguntamos, y digo, no, lo digo en plural porque le pasa a casi todos los predicadores, si este es un tema que va a ser de bendición para la gente o va a ser un tema que más bien es un tropiezo para la gente. Lamentablemente es un tema que se ha abusado mucho. Y miren, a veces, inconsciente o inconscientemente, se ha tocado el tema no en las situaciones más ideales. Por ejemplo, algo que pasa mucho en las iglesias es que se toca el tema cuando las finanzas están bajas y se toca el tema para recolectar más dinero, es decir, que se toca para recordarle a la gente que deben dar más. Y eso tal vez lo que hace que este día hablar de esto sea ideal, porque nuestra iglesia no está en esa condición. No es que estamos en una condición donde queremos que la gente traiga más dinero, sino que yo creo que ahorita estamos en una condición donde podemos tocar este tema claramente por otras razones. ¿Y cuáles son las otras razones? Bueno, que es un tema como cualquier otro que está en la Biblia, es un tema que vale la pena enseñar. Entonces lo primero que quiero que entiendan es que lo que vamos a hablar hoy es sencillamente un tema que tiene mucha información bíblica y vale la pena enseñarlo y vale la pena de que aprendamos de eso y que tal vez eso también va a traer en ustedes, como en mí, reacciones por tal vez malas experiencias pasadas. Y queriendo tal vez abrir un poco sus corazones y evitar que se cierren a veces, porque muchas veces cuando tocamos el tema del dinero nos cerramos y decimos, bueno, ya sabemos lo que el predicador va a decir. Yo quería comenzar hoy afirmando desde el principio de la predicación que bíblicamente en este tiempo nadie está exigido de diezmar. Y yo después les voy a explicar por qué, pero quiero que entiendan que la conclusión de esta predicación, y de hecho la conclusión no va a ser hoy, va a ser la semana que viene, la conclusión no es que usted tiene que diezmar. Vamos a ver entonces qué es lo que dice la Biblia. Hoy nos vamos a concentrar en el Antiguo Testamento y vamos a intentar al menos entender cómo era para ellos, cómo era para los israelitas este asunto de tener que dar. Por cuestiones de tiempo, y vamos a ver que es largo hoy, por cuestiones de tiempo, la semana que viene vamos a terminar con el Nuevo Testamento. Entonces vamos a empezar ahora sí con el tema de hoy. Y el primer punto, miren, es que nosotros somos simples administradomos o mayordomos. Les dije que el tema se llamaba la mayordomía de las riquezas, la administración de la riqueza. A veces ese término mayordomía no lo hemos escuchado mucho, nos preguntamos qué es. Entonces yo les voy a invitar a que busquen un pasaje en sus Biblias. Y vamos a ir al Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Y dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dejen ahí sus Biblias abiertas en Salmo 24, 1. Nosotros somos administradores o mayordomos. Y quisiera que recordaran la historia de José, el hijo de Jacob. Si no la conocen, se las voy a describir un poco. José, el hijo de Jacob, fue alguien que fue vendido como esclavo en casa de un egipcio que se llamaba Potifar. Ahora, él siendo allí esclavo, dice Génesis 39, se los voy a leer, no cambien de pasaje, quédense en Salmo, pero se los voy a leer. Dice que él halló gracia delante de los ojos de Potifar y que Potifar lo hizo mayordomo de su casa y le entregó poder sobre todas sus cosas. Es decir, José era un esclavo, era propiedad de Potifar, pero a pesar de ser un esclavo, él era mayordomo, él estaba a cargo de las otras propiedades de Potifar, incluyendo otros esclavos. Es decir, él era un esclavo que administraba propiedades de su amo. Entonces, cuando vamos al Salmo 24, el versículo 1, nos damos cuenta de que todo lo que está en este mundo es propiedad de Dios. Dice que la tierra y su plenitud, incluyendo ¿a quién? A los que en él habitan. Es decir, lo que yo tengo,
aunque legalmente está mi nombre, como por ejemplo mi carro, es propiedad de Dios. Lo que yo soy, aunque legalmente yo soy un hombre libre, soy propiedad de Dios, soy un esclavo de Dios, porque Dios dice que todo lo que está en la tierra es de Él, incluyendo a la gente que vive en ella. Entonces, asimismo, yo soy un simple administrador. Un administrador que está a cargo, un esclavo que está a cargo de las cosas de Dios. Esto aplica para todo, no aplica solamente para la riqueza, porque Dios nos creó con un propósito. Miren, yo trabajo en ingeniería. Y en ingeniería, cuando se hace un sistema y se pone, está en funcionamiento, imagínense, en una industria, si el sistema no funciona como se esperaba que debía funcionar, hay dos opciones: o se repara o se pone fuera de servicio permanentemente. Yo nunca he conocido a alguien que diga, bueno, esta máquina no funciona, pero yo me voy a quedar con ella porque le tengo cariño. Dios nos ama como a hijos, no como a máquinas. Y nos sentimos amados, pero a veces se nos olvida que tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es conocer a Dios. El propósito es glorificarlo. El propósito es adorarlo. Entonces, eso de sentirnos amados por Dios no nos debe hacer olvidar que tenemos ese propósito. Como cristianos, ahora ya no hablando de todo el mundo, sino nosotros como cristianos, entendemos primero que hemos sido comprados como esclavos a un precio muy alto, que fue el precio de la vida del Hijo de Dios. Y también entendemos que éramos extraños, que hemos sido reconocidos como hijos y herederos por este Dios, que nos incluyó en su familia. En ambos casos, sea en el caso del esclavo que hemos sido comprados o en el caso del extraño que hemos sido adoptados, nuestro rol es servir a quien nos compró y a quien nos adoptó. Entonces, en nuestro servicio somos simples administradores, a cargo de las propiedades de nuestro Dios. ¿Dónde están esas propiedades de nuestro Dios? Pues en nuestras casas, en nuestras cuentas y en nuestro cuerpo, porque todo le pertenece al Señor. Entonces viene la pregunta: si tengo que administrar todo esto que yo tengo y que yo llamo que es mío, ¿es que lo estoy administrando bien o no? Y ahí es donde tenemos que ir a la Biblia a ver, ok, ¿qué espera Dios de qué hagamos con nuestras riquezas? Y digo riqueza porque puede ser dinero, puede ser recursos, pueden ser las cosas materiales que tenemos. Vamos a estar haciendo un sobrevuelo del Antiguo Testamento. No podemos tocar todo, es demasiado largo. Tuve que escoger algunas cosas, pero quiero darles una idea de cómo era para un israelita que estaba, o cualquier persona que estuvo o que se refleja en el Antiguo Testamento. Y comenzamos con la ley mosaica, ¿no? La ley que le dio Dios a Moisés en el Sinaí, porque esta tenía una enorme cantidad de sacrificios y de ofrendas, además de los diezmos. Una de las dificultades que nosotros tenemos cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento es el problema del contexto. O sea, el contexto en el que ellos estaban es muy diferente al contexto en que nosotros tenemos hoy, y eso nos afecta particularmente con los sacrificios. Hoy lo estamos viendo desde el punto de vista, digamos, económico, de riqueza. Y recuerden que todo sacrificio para un israelita tenía un impacto económico. Imagínense ustedes, tienen 20 ovejas. Tienen 20 ovejas que le dan carne, les dan lana y les da leche. Sacrifican una. Bueno, ahora tienen menos carne, menos lana, y si era hembra, menos leche. Entonces, cada vez que un israelita debía de sacrificar algo, por cualquier motivo, tenía un impacto en su patrimonio, en su riqueza. Ahora tenía menos de lo que tenía antes. Entonces vamos a ver, les invito a que busquen Deuteronomios capítulo 12, versículo 6. Vamos a ver en este pasaje un resumen más o menos de qué es lo que ofrecían. Porque ofrecían muchas cosas, como ya les dije. Vamos a ir a Deuteronomio 12, versículos 6 y 7. Aquí Moisés les está recordando al pueblo que cuando ellos vayan al templo, en el lugar donde Dios escoja poner el templo, van a tener que llevar todas estas cosas. Deuteronomio 12, versículos 6 y 7. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová te hubiera bendecido. Entonces les dice que tienen que llevar muchas cosas. Comienza diciendo holocausto. Holocausto es un sacrificio. Ese es otro de los que nos cuesta entender a veces. Porque el holocausto era un sacrificio quemado.
Y se quemaba porque solo Dios se beneficiaba de eso. Nadie más podía tomar algo de ese sacrificio. Sería el equivalente ahora que ustedes dijeran, bueno, yo tengo un carro, tengo un vehículo y se lo voy a dar al Señor y le prendiera fuego. Eso era un holocausto, era algo que más nadie podía tocar, todo era para el Señor. Además de los holocaustos, tenían que llevar sacrificios, dice que tenían que llevar sus diezmos, tenían ofrendas voluntarias, ofrendas de votos, llevaban tantos de alimentos como frutos como de animales, y tenían que llevarlo todo hacia el templo del Señor. Vamos a hacer, o les voy a dar, o les voy a medio explicar algunas de estas, para que entiendan más a profundidad lo que significaba esto para un israelita. Los invito a buscar Éxodo capítulo 13, versículos 12 y 13, Éxodo 13, 12. Y vemos aquí una ley, una de las tantas leyes que tenemos en el Antiguo Testamento, que habla del nacimiento de un primogénito. Éxodo 13, 12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere la matriz, es decir, el primogénito, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no le redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Imagínense lo que era para un israelita que tenía ganado. Cada vez que otra vez vamos con el ejemplo de la oveja parió su primer cordero, macho. Ese cordero no era del israelita, era del Señor. A pesar de que él decía, bueno, es mi oveja, es mi granja, es mi terreno, está en mi familia, no le pertenecía a él, le pertenecía al Señor. En este pasaje también se da el ejemplo de qué pasa si un asno tenía también su primogénito, porque el asno era un animal impuro, no se podía sacrificar. Entonces dice, lo redimirá. Es decir, en vez de sacrificar al asno, ibas a sacrificar un cordero. Es decir, cada vez que el animal paría su primer macho, eso era para el Señor. Y obviamente estamos hablando de que tenía un impacto económico en la vida de estas personas. Noten allí que también hablo de los primogénitos de los seres humanos, pero por los momentos solamente nótenlo, no da mucho en este pasaje, no da mucho de qué hay que hacer, solamente dice obligatoriamente tienes que redimirlo, ¿no? Obviamente no podían sacrificarlo, pero los primogénitos humanos también le pertenecían al Señor. Vamos ahora a Levíticos 12, versículos 6 y 8. De todas formas, si no buscan los pasajes, yo se los voy a leer, y si alguien quiere mis notas, se las puedo enviar por correo después. Levíticos 12, versículos 6 al 8. Ahora vamos a hablar purificación posparto. Otras leyes, miren, hay muchas leyes en el Antiguo Testamento de purificación. Cada vez que alguien era impuro, tenía que ir, presentarse al templo, llevar algún tipo de ofrenda. Pero hoy les quiero hablar de esta porque tiene algo especial, que era cuando la mujer había parido un niño o una niña. Dice Levíticos 12, 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, lo que era el templo al principio, después lo van a llamar templo. Y el sacerdote los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y fíjense el versículo 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y les traje este pasaje porque vemos de que Dios a veces no ponía la misma condición para todo el mundo. A veces sí, a veces todos tenían que dar lo mismo. Pero en algunas veces Dios hacía diferencia quién tiene más y quién tiene menos. Y en este caso lo hace. Y le dice a la gente, bueno, tienen que traerme un cordero. Y además del cordero tienen que traerme un ave, sea un palomino o una tórtola. Pero si no tienen para el cordero, tráiganme solamente 2 aves, sea 2 palominos o 2 tórtolas. De hecho, eso lo vamos a ver, no sé si alguna vez lo han notado en los evangelios, cuando Lucas dice que los padres de Jesús fueron al templo y lo que ofrecieron fueron 2 aves, porque los padres de Jesús no tenían para pagar un cordero. Entonces vemos de que esta ley a la que estaban sujetos los israelitas se adaptaba un poco también al nivel de ingresos que ellos tenían o al nivel de riquezas que ellos tenían. Otro ejemplo de la ley, las fiestas con peregrinación. Los israelitas tenían 3 fiestas que tenían que ir a Jerusalén, bueno, cuando el templo estaba en Jerusalén, ellos tenían que ir al templo donde estuviera y presentarse 3 veces al año.
Los invito, se los leo, les voy a leer este. Deuteronomio 16, 16 al 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que le escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Eran esas 3 fiestas. Panes sin levadura, que es la Pascua, la semana o primicia y los tabernáculos. Y dice, a mitad del versículo 16, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces le dice, miren, 3 veces al año todos los varones de Israel tienen que presentarse en el templo. Y ninguno puede venir con las manos vacías. Y acabamos de ver de que el Dios a veces hacía diferencia, ¿no? Y decía, bueno, pero unos tienen más y unos tienen menos. Pero en este caso está diciendo, bueno, el que tiene más o el que tiene menos, todos tienen que traer algo. Y por eso termina el versículo 17 diciendo, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y la idea aquí es, si Jehová te está bendiciendo, si Dios te está bendiciendo, si los estaba bendiciendo a ellos tenían que presentarse en el templo con algo en sus manos. Vamos a entrar en detalle en una de estas fiestas, porque no podemos ver las 3, que es la fiesta de las semanas. Y ahí sí lo pueden buscar, Levíticos 23, si no yo se los voy a leer. Levíticos 23, 17 en adelante, habla de la fiesta de la semana. Y le dice, bueno, ustedes de sus habitaciones, de sus casas, traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán, y nos da la medida, 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Y dice, como primicias para Jehová. Ellos tenían que traer en esta fiesta de la semana sus primicias. Es decir, la fiesta de las semanas caía para el tiempo de las cosechas. Y de lo que ellos estaban cosechando tenían que llevar como esos primeros frutos. Dice, bueno, van a hacer 2 panes y se van a presentar allá. Pero no solamente con los panes. El versículo 18 dice, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada, 2 carneros, serán holocaustos a Jehová con su ofrenda, con sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Los israelitas tenían que presentarse cada año 3 veces con ofrendas en sus manos. Y en esta fiesta de las semanas, además, el versículo 19 les dice, tienen que traer además un macho cabrío para expiación y 2 corderos de 1 año como sacrificio de ofrenda de paz. Habían otros animales que había que traer también como sacrificio. Entonces, yo no sé si ven el peso que tenía para un israelita su adoración a Dios. Porque no solamente era algo de decir, bueno, yo soy israelita, estoy circuncidado, sirvo al Señor, sino que el Señor esperaba de que en su adoración él tenía que tomar de lo suyo y sacrificar y ofrendar para el Señor. Y la ley, o sea, el Antiguo Testamento está lleno de esto, no los podemos ver todos, tenemos que resumir. Y así que voy a pasar tal vez al tema más polémico, que es el de los diezmos, porque los israelitas no solamente tenían que sacrificar y tenían que ofrendar, también tenían que diezmar. ¿Qué significa diezmo? Pues la 10ª parte. Cuando digo que ellos tenían que diezmar, es que ellos tenían que dar la 10ª parte y lo vamos a leer. Aquí sí quiero que lo busquen, Levíticos 27 del 30 al 33. Levítico 27 del 30 al 33 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El primer versículo del 30 nos dice de que el 10% de todo lo que estas personas recogían era de Dios. Antes de que ellos se lo dieran a Dios, ya era de Dios. Y el 31 dice, si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Es decir, yo recogí mucho grano. El 10% de ese grano le toca a Dios, pero yo me quiero quedar con el 10% de ese grano porque tal vez, no sé, pienso que no recogí lo suficiente para lo que queda hasta la próxima cosecha. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pagarle al templo el valor de ese 10% más un 20% más la 5ª parte. Entonces yo le decía, ustedes pueden rescatarlo, pero tienen que pagar más de lo que vale. Y dice el 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiará, tanto como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Con los animales es diferente. Le dice, bueno, lo que pasa debajo de la vara. La idea es que él tiene la vara y va contando. 1, 2, 3. Y cuando llega a 10, baja la vara, ese es de Dios. Y vuelve a empezar a contar. Y cada 10, ese es de Dios. Y le dice, ahí no vas a mirar si es bueno o si es malo el que tocó el 10. El número 10 es del Señor.
los animales no podían ser redimidos. Dice, si intentas redimirlo y das otro, o te confundiste y enviaste otro, ahora los dos son de Dios. Tanto el que le tocaba hacer desde el principio como el que diste a cambio. Porque no pueden ser rescatados. La pregunta es, o otra pregunta que les quiero responder hoy, ¿para qué servía todo esto? Porque nos podemos imaginar que si cada persona llevaba el 10% de todo lo que cosecharon ese año y 10% de sus animales ese año, ¿para qué servía? Porque era una cantidad obviamente muy grande si todos los israelitas hacían esto. Vamos a ver qué dice la Biblia de para qué servía. Y les voy a pedir entonces que ahora vamos a Números, capítulo 18, del 21 al 24. Hoy tenemos muchos pasajes, porque es necesario ver dónde están en la Biblia estos pasajes. Números 18, del 21 al 24. Dice el Señor, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por herencia, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad o herencia entre los hijos de Israel. Porque a los levitas les he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová como ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no tendrán heredad o herencia. ¿Qué quiere decir aquí Dios cuando le está hablando con Moisés? Los levitas eran los hijos de Leví, era una tribu de Israel. Dice, los diezmos son para la tribu de Leví. ¿Por qué son para la tribu de Leví? Ustedes recuerdan cuando les dije hace rato, noten que los primogénitos también le pertenecen al Señor. Los primogénitos de cada israelita, se los voy a leer, le pertenecían al Señor, los primogénitos humanos. Números 3:12, Dios le decía al pueblo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, y conocemos la plaga de los primogénitos, donde murieron todos los primogénitos de Egipto, todos los primogénitos de Israel pasaron a ser ahora del Señor. Y como eran del Señor, tenían, al igual que los animales, o ser sacrificados o ser redimidos. Obviamente no podían sacrificarlos, tenían que ser redimidos. Podían haber sido redimidos con un animal, pero la idea aquí es que el hijo varón, el primer varón de cada familia, tenía que haber sido enviado al templo a servir por esa familia. Pero después, posiblemente después de aquel incidente con el becerro de oro, Dios dice, ok, ahora yo voy a reemplazar a todos los primogénitos de todas las familias de Israel y va a ser una sola tribu que va a tomar ese lugar. O sea que el levita reemplazaba el hijo primogénito de cada familia. Ahora les pregunto, ¿qué hubiesen preferido ustedes? ¿Diezmar o enviar a su hijo primogénito? Obviamente, para ellos, el diezmar no era tal vez el mismo concepto que tenemos nosotros, porque ellos estaban sosteniendo a quien estaba reemplazando a uno de ellos mismos, de su familia, de hecho, al más importante de los herederos de esa familia. Y esto era muy, muy importante para el Señor, porque eran los levitas y los sacerdotes. No voy a hacer mención separada de los sacerdotes, pero los sacerdotes, al menos durante esta predicación, vamos a incluirlos en los levitas. Eran muy importantes para la continuidad del servicio a Dios, tanto en el templo como fuera del templo. Y miren, les voy vamos a ver otra historia con respecto a esto. Les voy a invitar a buscar Nehemías 13, versículo 10. Y miren, muchas cosas pasaron en Israel durante todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Un momento hubo un rey de Babilonia que viene y destruye Jerusalén, destruye el templo, y hay un hombre llamado Nehemías que va a liderar la reconstrucción de Jerusalén. Y este hombre, que le servía también al rey de Babilonia, tiene que viajar entre Babilonia y Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén pasa esto, que vamos a leer en Nehemías 13, versículo 10 en adelante. Dice Nehemías, encontré asimismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, a su herencia, a su terreno. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada?
Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Es decir, Nehemías estaba aquí intentando reconstruir la ciudad, Esdras estaba por otro lado intentando reconstruir el templo. Y él dice que cuando él llega, se da cuenta que los levitas que habían traído para servir aquí se habían devuelto. Y dice, ¿por qué se devolvieron? Porque la gente no estaba diezmando. Como la gente no estaba diezmando, ellos tuvieron que regresar a trabajar a sus heredades. Y no sé qué me asombra más, el hecho de que Judá hubiese dejado de diezmar, porque obviamente ellos entendían lo que significaba darle, sostener al levita, o que el levita tenía herencia, porque sabemos que nunca se suponía que los levitas tuvieran propiedades. Pero en este caso ellos fueron obligados a tener propiedades. Miren, los israelitas venían, o los judíos venían del exilio afuera, o sea que aquí nada funcionaba como tenía que funcionar. Entonces tenemos a estos hombres que se suponía que se iban a dedicar a un ministerio trabajando la tierra, y a quienes se suponía que tenían que mantenerlos no los estaban manteniendo. Estamos en el Antiguo Testamento, les estoy contando lo que está pasando. Yo sé que, y ojalá alguno esté intentando comparar entre lo que pasaba en ese tiempo y lo que pasa en el día de hoy. Pero los diezmos no eran solamente para los levitas, porque podríamos decir, bueno, entonces el levita tenía derecho a todo esto. No solamente, y vamos a leer quiénes otros tenían derecho a comer de los diezmos. Porque los diezmos no era holocausto, no se quemaba, los diezmos se comían. Tanto el fruto como de los granos, de las plantas, como de los animales, iba a ser comido. ¿Quiénes se lo comían? Obviamente vimos los levitas. ¿Quiénes más? Vamos a Deuteronomios 14, del 22 en adelante. Deuteronomio 14, del 22 en adelante. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Está hablando Dios del diezmo. Dice indefectiblemente. Ellos no tenían opción. Dice, y comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, es decir, en el templo, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y leímos ahí al principio del 23, y comerás. Es decir, el que ofrecía también comía del diezmo. Y dice el 24, y si el camino fuera tan largo, porque tienen que llevarlo hasta el templo, que es tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vinos, por sidra o por cualquier otra cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y toda tu familia. Entonces sabemos varias cosas. Uno, el que ofrecía también comía del diezmo. Lo que no dice es la proporción. Esa es una pregunta que yo me hacía, pero ¿cuánto comía? Estamos entendiendo que él tenía que hacer un viaje hasta el templo para comer con el levita. Así que el hecho de que tenía que ir y venir, supongo que no iba a estar allá tantos días. O sea que me parece que es correcto asumir que la mayoría de este diezmo era para el levita, no era para él. Sin embargo, no estaba limitado solamente al levita. Había algo aquí de comunión, de que él se alegraba, tanto el levita que recibía se alegraba con el israelita normal que ofrecía. Los dos se alegraban de la bendición que Dios les estaba dando. Otras cosas interesantes que vemos que sí conocían el dinero. A veces pensamos, bueno, solamente ofrecían animales y frutos porque no había dinero. Había dinero. Sencillamente que Dios no les pedía que dieran dinero. Por eso aquella frase de Jesús que pregunta en la moneda, ¿de quién es la cara? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios no les estaba pidiendo dinero, le estaban pidiendo que llevaran de la bendición que ellos recibían. Y otros que vemos también que por lo complicado de tener que llevar todas estas cosas en un viaje tan largo, Dios les permitía venderlos y comprar cuando llegaran al templo. Y por eso otra vez en los tiempos de Jesús vamos a ver que el templo está lleno de vendedores. No solamente el levita y el que ofrecía podían comer, habían otros que podían comer. Y si seguimos leyendo el mismo pasaje, Deuteronomio 14, pero el versículo 27, dice, y no desampararás al levita que habita entre tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Ahora está hablando de levita, pero el que se queda en la ciudad, porque no todos los levitas estaban en el templo. Habían otras ciudades para los levitas y ellos estaban regados en todas las tribus de Israel. Y dice el 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año
y lo guardarás en tus ciudades. Es decir, cada 3 años no lo vas a llevar al templo, lo vas a dejar contigo en tu ciudad. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, no tiene herencia. Y vendrá también ¿quién? El extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones. Y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Es decir, cada 2 años ellos llevaban sus diezmos al templo, 1 año se quedaban con él en la ciudad. ¿Pero para quién era eso? Otra vez para el levita, porque el levita no tenía tierra de donde alimentarse. Pero nombra a 3 personas, nombra al extranjero, al huérfano y la viuda. Miren, el huérfano y la viuda, ¿por qué? Porque era una sociedad donde el hombre trabajaba para mantener a su esposa y a sus hijos. Si el hombre moría, su esposa y sus hijos quedaban desamparados. Ellos no tenían la representación de poder salir y decir, bueno, la mujer va a trabajar porque se quedó sin marido. Ella quedaba como una sin hogar, igual que sus hijos. Entonces, el necesitado podía venir. Y el otro ejemplo que pone es el ejemplo del extranjero, porque el extranjero, lo sabemos muy bien porque somos extranjeros, porque el que llega normalmente llega porque tiene necesidad, porque si no, no se hubiese venido de su país. Entonces estas 3 personas que tenían necesidad tenían derecho a los diezmos también y podían comer de allí. Los necesitados no solamente se beneficiaban del diezmo, y les voy a pedir paciencia porque todavía me faltan varios puntos. Los necesitados, habían otras leyes que también se beneficiaban y se las voy a leer. Una está en Deuteronomio 24, 19, que le decía a la gente: cuando ciegues la mies en tu campo y olvides alguna gavilla, algún manojo grande en el campo, dice, no volverás a recogerla, sino que eso que dejaste ahí será para el extranjero, para que Jehová te bendiga en toda la obra de tus manos. Y dice, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás todas las ramas que hayas dejando tras de ti para recoger los olivos, sino que dejarás eso para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y cuando vendimias tu viña, ¿no?, y agarres todas las uvas, dice, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y esta ley hacía que quienes tenían un sembradío no podían recoger todo lo que estaba en su sembradío. Ellos tenían que dejar, para que después alguien que ellos no conocían, porque ellos no era que se lo iban a dejar, ellos lo dejaban en su terreno, y después venían los que tenían necesidad, fuera el extranjero, el huérfano y la viuda, y pasaban por ese terreno y tomaban lo que les hacía falta. Vamos a ver ejemplos en el Antiguo Testamento. No sé si conocen la historia de Ruth. Van a ver que Ruth lo hace cuando llega como extranjera, entra en el campo de Boaz y recoge. Pero también lo vamos a ver en los evangelios cuando vemos que Jesús y sus discípulos pasan entre los terrenos y recogen espigas. Ahora imagínense otra vez, ser el israelita. Tienes grano. Lo que sacas, vas a dar el 10%, pero no lo puedes sacar todo. Tienes que dejar una parte todavía para los necesitados. Además de que también tienes que hacer todos los sacrificios que te pide la ley y todas las ofrendas que te pide la ley. Otro punto, ofrendas voluntarias para el templo. Ocurre varias veces. Cuando Moisés va a construir el tabernáculo, que Dios lo manda, dice Éxodo 25, se los leo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaré mi ofrenda. Es decir, cuando van a construir el tabernáculo, Dios le dice, pídele a la gente que dé ofrenda voluntariamente. Y la gente lo da, construyen el tabernáculo. Después, como les dije hace rato, después que destruyen el primer templo y viene Nehemías a reconstruir la ciudad y Ezra a reconstruir el templo, en la reconstrucción pasa lo mismo, dice Ezra 1:5, que se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, y dice que la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, bienes, ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Otra vez pasa lo mismo, la gente trae ofrendas voluntarias porque quieren que la casa de Dios se reconstruya, porque había sido destruida. Y un pasaje más, que aquí les voy a pedir que lo busquen, que está en segundo libro de Crónicas, 24, del 4 al 6, nos habla de un rey que se llamaba Joás, que tiene que reparar la casa de Jehová. ¿Y qué es lo que Joás hace cuando tiene que reparar la casa de Jehová? Porque la ley no especificaba bien qué era lo que había que hacer. Moisés construyó el tabernáculo, después vino Ezra y reconstruyó. Pero ¿qué hacía cuando la casa del Señor tenía que hacerse reparaciones? ¿De dónde iba a salir el dinero? Entonces, esto es lo que hace Joás.
Segundo de Crónicas 24, del 4 en adelante. Dice que después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a todos los sacerdotes, los levitas, y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero para todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Y los levitas no pusieron diligencia, así que después les dijo, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no han procurado los levitas traer de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a toda la congregación de Israel? Entonces, aquí Joás lo que hace, vamos a volver a pedir como Moisés había pedido, vamos a volverle a pedir a la gente ofrenda para arreglar el templo. Dice el versículo 8, mandó pues el rey que hicieran un arca, una caja, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y dice que todos los jefes se gozaron, se alegraron y trajeron ofrendas y echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo de llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venían dos personas, venía el escriba del rey, venía alguien de parte del rey y venía alguien del templo, puesto por el sumo sacerdote, y se llevaban el arca, la vaciaban, la volvían a poner en su lugar, y así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero, y era el rey y el sumo sacerdote Joiada que lo daban a los que hacían el trabajo de servicio en la casa de Jehová, y tomaban canteros, carpinteros, que reparaban la casa de Jehová. Entonces vemos de que ellos ponían esta caja, la gente venía voluntariamente otra vez, llenaban la caja, se ponían de acuerdo dos, vaciaban la caja y tomaban el dinero y la daban para todos los que estaban reparando el templo. Al menos aparece esas 3 veces, posiblemente hayan más, pero vemos de que otra vez los levitas, los israelitas, tenían que diezmar, tenían que ofrendar, tenían que sacrificar y daban ofrendas voluntarias también para que la casa de Dios siguiera en pie, para que quienes servían en la casa de Dios fueran mantenidos y para que hubiera para los necesitados. Dar para ellos era, o sea, a pesar de estar bajo la ley que les exigía, muchas veces era algo voluntario y ciertamente era algo personal. Y para vean qué tan personal era, les voy a contar aquí un ejemplo que pasa con David. Que David tenía que construirse, los voy a leer, está en segundo libro de Samuel 24, del 21 en adelante. David tenía que construir un altar. Pero el altar, Dios había pedido que fuera en un terreno que no era de él. Era el terreno de alguien llamado Arauna. Y David va y habla con Arauna y tiene que negociar con él el terreno que él necesita para construir el altar. Dice el capítulo 24, versículo 21, segundo de Samuel. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor, el rey, a su siervo? Y David le respondió: para comprar de ti la era, el terreno, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Dios estaba matando gente por algo que David había hecho, y para que eso cesara había que construir un altar allí. Y Arauna, que es el dueño del terreno, le dice a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí, hay bueyes para el holocausto, porque él estaba trabajando allí, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Es decir, cuando David llega acá, él le dice: mire, yo vengo a comprarte este terreno porque tengo que edificar un altar. Este hombre, posiblemente porque estaba viendo la mortandad, posiblemente porque era temeroso de Dios, posiblemente porque era temeroso del rey o porque quería congraciarse con el rey, le dice a David: no te preocupes, yo te doy el terreno. Yo te doy los bueyes para que los sacrifiques y te doy mis instrumentos de madera para que los utilices de leña y los sacrifiques. Y la respuesta de David es demoledora, porque David en el 24 le dice: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Es decir, ¿qué era lo importante? Que Dios recibiera su sacrificio o que fuera David el que hacía el sacrificio. Vemos que para David lo importante es que era él, era personal. Él no podía decir: bueno, Dios pidió un altar, ahí va a tener un altar. Dios pidió un sacrificio, ahí va a tener sacrificio. Para David era: Dios lo pidió, yo se lo voy a dar. Y como yo se lo voy a dar, no puedo permitir que otra persona lo dé. Entonces vemos de que para ellos, y lo vemos en este ejemplo aquí, muchas veces era bien personal.
No era algo de que solamente la ley los exigía. Aquí la ley no le estaba exigiendo nada a David. Pero él quería hacerlo de su corazón. Y el último punto que les traigo es que ofrecer sacrificio no estaba limitado a las exigencias de la ley mosaica. A veces pensamos y decimos, bueno, todo eso aplicaba allá porque ellos estaban bajo la ley les pedía que hicieran todos estos sacrificios. Miren, hay pocas secciones del Antiguo Testamento que no están bajo la ley. Prácticamente Génesis, un pedacito de Éxodo y Job. Job, sea por cuestión de espacio, de tiempo, no está bajo la ley. Y en esos pocos textos conseguimos que Abel y Caín presentaron ofrenda sin estar bajo la ley. Noé ofreció sacrificios sin estar bajo la ley. Jacob ofrece sacrificios sin estar bajo la ley porque la ley venía después con Moisés. Job ofrece sacrificio. Abraham dio diezmo, se lo dio a Melquisedec mucho antes de la ley porque Abraham es mucho antes que Moisés. Jacob promete diezmos a pesar de que tampoco estaba bajo la ley. Entonces, vemos de esta gente de que estuvieran o no estuvieran bajo la ley, ellos le daban al Señor. Los sacrificios, ofrendas y diezmos, miren, muchas veces o nosotros podemos verlos como una carga económica. Y no digo una carga económica en el mal sentido. Nosotros todos tenemos cargas económicas. Pagamos un carro, un vehículo, eso es una carga económica. Le damos comida a nuestros hijos, es una carga económica. Y podemos ver, bueno, es que en verdad servir al Señor o darle al Señor de esta manera va a ser una carga económica para mí. Sí, siempre ha sido así. Al menos de Caín y Abel para acá siempre ha sido así. Ellos siempre tuvieron una carga económica de su adoración por el Señor. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cómo podemos ir cerrando? Por hoy, porque la semana que viene vamos a continuar en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se daban sacrificios, ofrendas y diezmos. Esos estaban destinados para Dios. En el caso de un holocausto solamente era para Dios, para los levitas, los sacerdotes, para quien ofrecía y su familia y para los necesitados. Habían ofrendas voluntarias. Entre ellas vimos la que tenía como propósito mantener el templo de Dios, era voluntario. Y había un deseo sincero de dar, con o sin la ley. Había un deseo de dar. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Ciertamente no estamos en el Antiguo Testamento. Y eso es algo que a veces nos causa confusión, ¿no? Porque decimos, bueno, nosotros no estamos bajo la ley. Ciertamente no estamos bajo la ley. Y miren, la conclusión de la ley, y vamos a estar hablando de la ley los viernes de ahora en adelante. La conclusión de la ley es que nadie puede cumplir la ley. Eso lo va a decir Pedro en Hechos, va a decir, cuando están hablando de qué leyes tienen que cumplir los gentiles, dice, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, la conclusión de la ley es que nadie la puede cumplir. Ninguno de nosotros puede, ninguno de ellos pudo, nadie la puede cumplir. Pero cuando Jesús le preguntaron de la ley, Jesús dijo que Él no venía para abrogar la ley, sino que Él venía para cumplirla. Y por eso es que no estamos bajo la ley, porque Jesús cumple la ley por nosotros. Y si lo pensamos con los sacrificios, Jesús cumple los sacrificios. Y si pensamos con las primicias, Jesús cumple con las primicias, porque Él es las primicias de la resurrección. Entonces cuando llegamos a los diezmos, preguntamos, ¿y es que Jesús cumple con los diezmos o nos toca a nosotros continuarlo? Y esa es la gran pregunta. Es que esto de dar sacrificio, diezmo y ofrenda, ¿tiene continuación en el Nuevo Testamento o no? Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nosotros los seguimos respetando porque tienen continuación en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vamos a ver que no son exactamente iguales. Entonces, la pregunta que queda para la semana que viene es que esto, de otra vez, de sacrificio, diezmo y ofrenda, ¿quedó en el antiguo o logró pasar al nuevo? ¿Es que pasó igual o fue modificado? Y la reflexión que yo les dejo, que se hagan de aquí a la semana que viene, porque este tema, miren, es buenísimo para uno ver lo que hay dentro de uno, ¿no? Es que queremos saber lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el impacto si el Nuevo Testamento a la final nos dice, no tienen que cumplir nada de esto, todo esto quedó en el antiguo? O que nos dicen, no, sí, tienen que cumplirlo, pasó al nuevo. ¿Cuál va a ser el impacto en nuestras vidas? Depende de lo que diga el Nuevo Testamento de estos hechos. Eso lo vamos a contestar la semana que viene, así que los invito a que estén aquí otra vez. Podemos aprender de lo que vimos hoy, a pesar de que está hablando de un pacto bajo el que no estamos, que era el pacto de la ley, sí. Recuerden que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, redarguir y corregir, para instruir en justicia. Aunque nosotros digamos, bueno, yo no tengo por ley que cumplir con todo lo que los israelitas cumplían, yo siempre puedo aprender de lo que ellos hacían. Ciertamente no estoy obligado, y por eso les decía, nadie hoy bíblicamente está obligado a diezmar, porque eran ellos los que estaban obligados a diezmar. Pero ¿cómo puedo yo aprender de lo que ellos hacían para ver qué tengo que hacer yo? Necesitaba poner esta base primero, para que después la semana que viene comparemos qué diferencia hay entre lo que ellos hacían y lo que tanto Jesús como los discípulos y Pablo tuvieron que entonces decirle a la gente que hiciera. Vamos a orar.